Un saludo a todos los que escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría para poder compartir este mensaje y con tu ayuda poner en práctica lo que venimos aprendiendo y lo que vamos a aprender en la lección de esta semana. Quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título El llamado a estar firmes. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 6 y versículo número 10 y versículo número 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. La lección nos introduce con un episodio que encontramos en el libro de Reyes, el capítulo número 6, versículos número 15 en adelante, o la historia completa está desde el versículo número 8. Siria tenía guerra con Israel, pero esto podríamos llamarlo como inteligencia en las batallas actuales. Hoy mandan drones y usan los satélites para poder saber dónde están ubicados los soldados, etc. Sin embargo, en este relato vemos que Dios no necesita de estos instrumentos electrónicos o como se llaman ahora tecnología. Había un profeta llamado Eliseo y este profeta le avisaba al rey de Israel dónde iba a pasar el ejército de Siria. Así ellos no podían vencerlos, atacarlos, nunca podían agarrarlos por sorpresa. Entonces el rey de Siria llegó a pensar que había un traidor que le informaba o le pasaba datos al ejército de Israel, pero uno de esos criados, servidores o soldados le informó al rey que no, que lo que pasa es que allá en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo y que sabía las cosas más ocultas aún en la cámara donde él dormía. Lógico, el rey al escuchar esta información manda un tremendo ejército para que fueran a tomar prisionero al profeta Eliseo. Cuando estaban ahí, la lección nos dice que el siervo del profeta Giesi entró en pánico al ver ese gran ejército que venía a buscar al profeta. No tenían armas, no podían defenderse, pero tenían algo que realmente sobrepasaba todas las fuerzas bélicas que pudieran existir. Era que el profeta tenía al Dios Todopoderoso. Así que como Eliseo ve que el siervo se asusta, se amedrenta por el ejército que vino a buscarlo, entonces él ora al Señor y le pide que les abra los ojos. Aquí en el versículo 15 dice, y se levantó de mañana, dice la palabra del Señor, y salió él que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Qué gran problema, ¿no? Al ver ese ejército, Giesi pensó que estaban perdidos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces el profeta en el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En esta semana vamos a estudiar que nosotros estamos envueltos en una guerra. Esta guerra es real. Y el apóstol San Pablo, a través de estos versículos que vamos a estudiar, que se repiten constantemente en la lección, que es Efesios capítulo 6, 10 al 20, nos va a dar instrucciones de cómo poder no solamente defendernos, sino atacar al enemigo y prevalecer con la ayuda de Dios. Esta lección es muy importante porque muchas veces nosotros, por alguna razón, creemos que estamos en una guerra, pero pareciera como que nos olvidamos. Y en una guerra hay victorias y hay derrotas. Sin embargo, en esta lección se nos indica, se nos enseña que si seguimos los pasos que Dios ha dado y que nos los manda a través del apóstol San Pablo, nosotros podemos llegar a ser victoriosos. Me gustaría comenzar esta lección de escuela sabática con una cita del Espíritu de Profecía. Ustedes saben que yo doy cita del Espíritu de Profecía, algunos pasajes que a veces no están en la lección, pero que nos ayudan a entender el objetivo del maestro. En esta lección ustedes saben que el apóstol San Pablo anteriormente nos habló acerca de la relación entre los esposos, la relación entre los padres y los hijos, la relación entre los amos que habían y los esclavos. Y ahora la pregunta es cómo ponemos en práctica todo eso, y más sabiendo que tenemos un enemigo oculto que no podemos verlo, que nos ataca. El apóstol San Pablo va a responder a esa pregunta en esta semana. Y yo deseo, mis queridos, que usted pueda pues estudiar y poner en práctica eso para estar preparado con las acechanzas del enemigo del Señor. Desde ya quiero decirles que aquí dice fortaleceo, dice, ¿verdad? En el Señor. Si usted es un estudioso de la Biblia, si lee, pero con una mente crítica, no ingenuamente, usted se habrá dado cuenta que esta palabra aparece 30 veces en este libro de Efesios. Pero vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía que nos habla acerca de esta guerra. Muy bien, dice aquí, es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que, merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del evangelio. Apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxitos continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. Mis queridos amigos, esta guerra es real. Cristo tiene un enemigo. Y como nosotros somos soldados de Cristo, como lo vamos a ver, Él es nuestro enemigo. Y tiene planes bien combinados. No quiere que la gente se salva. Pero lo menos que le interesa es que se dé cuenta que Él es el culpable
culpable de casi todos los problemas que hay dentro de la iglesia, en tu familia, y que, mis queridos hermanos, no descansará hasta que el Señor venga. Sin embargo, aunque este cuadro que se presenta aquí es un cuadro un poco, cuando lo observamos bien, desmedido, digamos, no estamos luchando con un ser igual que nosotros. Tenemos lucha contra seres creados, contra hombres, pero la lucha que tenemos aquí, la que se nos habla en esta cita, es contra las huestes de maldades. Esas huestes son invisibles, pero mis queridos hermanos, están allí para que nosotros podamos de alguna forma perder batallas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros realmente pongamos en práctica lo que vamos a estudiar. Vámonos al día domingo. El día domingo 10 de septiembre tiene como título Terminología de batalla. El pasaje que vamos a leer lo encontramos en Efesios 6, 10, ¿verdad? Al número 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo va a concluir esta epístola con un llamado a luchar. Insta a los creyentes a adoptar una postura en la guerra de la iglesia contra el mal. Y la clave del éxito no era la confianza en sí mismo, sino la confianza firme en el poder de Dios y en su provisión para el éxito. Pablo hace un uso audaz de estos temas para exhortar a los creyentes a que por lo menos domingo. El día domingo 10 de septiembre tiene como título Terminología. Podamos poner en práctica 4 cosas. Pero primero vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo de cómo poder vencer en esta batalla. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Muy bien, en el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 2 al 4, nos dice lo siguiente: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que el Señor tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que cuando os acercareis para combatir, llegará el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis ni tengas miedo, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, que el Señor vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Aquí no dice este pasaje que cuando Israel iba a ir a la guerra, se iba a encontrar con situaciones difíciles, con enemigos más grandes que ellos. Sin embargo, dice que no tenían que tener miedo, porque el Señor Dios de Israel, tu Dios y el mío también, iba a estar con ellos. Ellos debían de marchar por fe a pelear con ese ejército numeroso, lleno de caballos y soldados, pero deberían ir con la confianza de que Dios estaba a su lado y que Él iba a pelear esas batallas. Mis queridos amigos, nosotros vivimos momentos difíciles, tan difíciles como el ejército de Israel, que muchas veces tuvo que enfrentarse a otros enemigos con gran cantidad de soldados
Hay veces la Biblia dice como la arena del mar. Sin embargo, mientras ellos confiaban en Dios, mientras lo ponían a Él en primer lugar, Israel no tenía por qué temer, porque Dios iba a estar de su lado. Pero había que tener fe, confianza en que esto es así. La guerra existe, no podemos negarla. Estamos envueltos en guerras. Vamos a ver las 4 cosas en las cuales el apóstol San Pablo nos manda a que nosotros podamos participar para vencer a este enemigo. Número 1, ser activos en la búsqueda de la misión de la iglesia. Mi querido hermano, en esta guerra nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor. Yo no me refiero al púlpito. Esa es la tarea más fácil, dice la sierva de Dios. Yo me refiero a ir por todas partes, tocando las puertas, en el trabajo, cuando tengamos oportunidad de decirle a otros que el Señor viene pronto. Nuestra misión, y más como iglesia adventista del séptimo día, es involucrarnos en la obra misionera, la obra de ganar almas. El espíritu de profecía dice que cuando yo nazco en el reino de Dios, nazco como un misionero. Entiendo la misión, sé que estaba perdido y ahora estoy salvo en Cristo Jesús y quiero compartir en una forma activa, dice aquí, el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuánto hacemos esto? Cuando el director de obra misionera, cuando el pastor llama para que hagamos esta misión, ¿cuánto vamos? Yo he estado en diferentes iglesias, son poquitos los que responden. Sin embargo, si queremos estar envuelto en esta batalla y vencer con la ayuda de Dios, así como el ejército de Israel iba a la batalla creyendo que Dios estaba con ellos, nosotros también debemos ir. Es cierto, cada día la gente se endurece más, pero nuestro trabajo no es convencer, nuestro trabajo es dar el mensaje. Número 2, estar atento a las dimensiones invisibles que impactan su vida y su testimonio. Estamos estudiando que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huéspedes, potestades de las tinieblas, ángeles invisibles, que así como Giesí no podía ver el ejército de Dios, nosotros tampoco podemos ver estos demonios invisibles, estos ángeles caídos que están tratando de destruir nuestro hogar, destruir nuestros hijos, destruir la iglesia. Muchas veces nosotros caemos, como decía la cita, en los planes bien organizados que tiene el ejército del enemigo. Y mis queridos hermanos, hasta cooperamos en la lucha en contra de aquellos que quieren salvar. O sea, nos ponemos sin saber a veces de parte del enemigo. Necesitamos estar atentos, pensar en esto, saber que cada día, cuando nosotros nos levantamos y salimos a nuestro trabajo, o vamos a la iglesia, o estamos en la casa, hay seres invisibles, pero que son reales, tratando de impactar nuestra vida y el testimonio que damos de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Ser consciente de la provisión divina para el éxito. Ya hablamos de esto. No estamos solos. Por muy dura que sea la batalla, nosotros tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, el éxito debe estar seguro. La batalla es difícil, pero con Cristo ningún soldado puede perder. Es más, ya Cristo ganó la guerra. Lo único que tenemos que hacer es oír su voz, obedecer, poner en práctica estos puntos y tú y yo tendremos el éxito. Ya lo tenemos, Dios nos los ha prometido.
Pero necesitamos, cuando vienen esas pruebas duras, esas luchas, creer que Dios está a mi lado. Punto número 4. Estar siempre alerta a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes. Tal vez este sea el reto más grande, y es aquí donde el enemigo tiene más éxito, en dividirnos. No solamente en la iglesia, logra dividir nuestros hogares. Entonces dice aquí que debemos estar alerta. ¿Qué es estar alerta? Estar despierto. Esto es muy importante, y tratar de, como ya hemos estudiado, ser un medio por el cual la iglesia se pueda unir. Ese es el trabajo más importante, porque venimos estudiando en estas lecciones de escuela sabática que somos un cuerpo, una unidad, y el enemigo trata de atacar esa unidad, porque donde hay unidad hay debilidad. Ay, hermano, ¿cómo caemos nosotros en esta trampa del enemigo? Somos tan sensibles a veces, hablamos tanto sin pensar, nos ofendemos tan rápido, que realmente hay tantas divisiones en la iglesia. Solamente mire la iglesia, dijo un predicador, la iglesia nuestra adventista es la iglesia que actualmente está más dividida. Qué cosa tan triste. Sin embargo, mi querido hermano, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y si estamos alerta, mis queridos amigos, vamos a colaborar entre los demás miembros de la iglesia para mantenerla unida. Una iglesia unida con Cristo y sus miembros nunca será vencida. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio. El día lunes tiene como título Hallar fortaleza en Cristo. Nuestro pasaje dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto del día malo, el comentario bíblico adventista dice que tal vez hay dos explicaciones o dos aplicaciones. Es el diario vivir. Hay momentos que no vienen pruebas y debemos nosotros tener toda la armadura de Dios. No solamente es estudiar la Biblia. Hay gente que estudia la Biblia, cómo saben cosas, pero nunca comparten la palabra de Dios. Otros estudian y llegan a la conclusión que para qué ir al templo, para qué ir allá si allá hay una cantidad de personas que son hasta hipócritas. Dicen: mejor estudio la palabra, aprendo y me quedo en mi casa. Hay personas que estudian la palabra de Dios, pero no oran. Hay algunos que cantan, que hacen tantas cosas, planes para la iglesia, pero nunca se arrodillan para pedirle al Señor. La oración es como el latido del corazón. Sin ella no hay vida, sin ella no hay triunfo. Sin ella nos apartamos de Dios y comenzamos a hacer cosas que posiblemente dependan de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza. La oración no solamente es para hablar con Dios, sino que reconocemos la necesidad de que Él nos instruya y nos dé sabiduría. Por lo tanto, Pablo advierte aquí que tenemos una lucha difícil, como ya dijimos, que no es contra carne ni contra sangre. No son enemigos, mis queridos hermanos, humanos, aunque hay. No es tu esposa, no es tu hijo o tu hija, no es el hermano de la iglesia. Realmente la lucha más grande son con enemigos sobrenaturales. ¿Y qué nos debería enseñar esto? Dice la lección. ¿Dónde podemos nosotros en esta lucha desigual encontrar la esperanza, la única fuente de victoria? Solamente en Cristo Jesús. En el libro de Isaías, mis queridos hermanos, encontramos nosotros tal vez de donde el apóstol San Pablo obtuvo esta ilustración para indicarnos a nosotros cómo debemos luchar
O sea, como decía al comienzo, un lenguaje bélico, un lenguaje de guerra. Número 1, Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Algunos creen que de aquí es donde el apóstol San Pablo saca todo este uniforme de soldado y nos los aplica en esta lucha que tenemos contra esas fuerzas invisibles, contra esos ángeles caídos que llamamos demonios. Pero yo creo también como otros que el apóstol San Pablo estaba en una prisión y ahí estaba un soldado. Yo imagino que el apóstol San Pablo veía cómo este soldado estaba vestido, se acordó de Isaías 59:17 y al ver cómo se encontraba en esa cárcel, inspirado por el Espíritu Santo, observando al soldado con su ropa de guerra, entonces él comienza a escribir y de lo conocido nos lleva a cosas espirituales, a cosas desconocidas. Y entonces dice, estad firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué palabras tan inspiradas, ¿verdad? Aquí nos habla del estudio de la palabra, nos habla de la coraza de la justicia, que según el comentario bíblico pueden ser dos cosas: la justicia de Cristo que nos cubre, pero también nuestra lealtad a nuestro Señor y Salvador. Así que nos habla de ir a predicar calzados los pies con el apresto de las buenas nuevas, lo que trae paz. Nos dice que debemos tener fe, confiar en Dios, y nos dice aquí que debemos, queridos hermanos, por esa fe, apagar todos esos dardos. Los soldados romanos usaban flechas con breas y les ponían fuego, y donde esas flechas caían, incendiaban todo, destruían todo. Y el apóstol San Pablo dice que esos dardos que usa el enemigo para donde caiga, destruir todo lo que se pueda, dice que nosotros podemos apagarlo si tomamos el escudo de la fe. Y entonces nos habla de qué cosa: de la espada, la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, y nos dice que debemos orar en todo tiempo. ¿Cómo debemos orar? Con súplica. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Cómo? Velando en ello con toda perseverancia. No debemos nunca dejar de orar. Sin embargo, el camino a Cristo dice que los ángeles se maravillan de que con todas estas luchas y conociendo esto en el cual Pablo nos insta y nos instruye, nosotros oremos tan poco, mis queridos hermanos. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo están todas estas armaduras que conforman las armas para defender los enemigos? Tenemos puesto todo el uniforme, porque aquí dice que debemos tener puesta toda la armadura. No me digas que estudia la Biblia nada más. No me digas que haga horas misioneras. No me digas que ora. Necesitamos orar. Necesitamos velar. Necesitamos estudiar. Necesitamos compartir. Necesitamos creer para entonces realmente poder tener la victoria sobre este enemigo. Mi querido hermano, que Dios nos ayude para que nosotros podamos poner en práctica todo este repertorio del cual nos dice el apóstol San Pablo que debemos usar para vencer a nuestro enemigo. Vamos adelante en nuestro estudio. Vámonos a leer una cita del espíritu de profecía que encontramos en
discurso de maestro del Señor Jesucristo. Dice, Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, como en el caso del siervo Giesí, el siervo de Eliseo, dice, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. Mis queridos hermanos, tenemos todos los ángeles a nuestra disposición, pero necesitamos, mis queridos hermanos, creer en esto. Aquí dice que si nosotros pudiéramos ver, si el Señor nos abriría nuestros ojos, veríamos a nuestro alrededor almas cargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Pero también dice que en esos momentos tan difíciles, yo los he pasado, pudiera dar testimonio de cuánto sufrimiento he tenido a veces en este mundo mientras espero a mi Señor. Pero yo sé que los ángeles han venido a socorrerse en los momentos que he estado a punto de desfallecer de tristeza y de dolor. Y necesitamos en esta mañana poder creer, aferrarnos a esta promesa. Mis queridos hermanos, tú no estás solo en este conflicto. Esos ejércitos luchan, y dice aquí que el destino, nuestro destino es eterno, dependen de esas batallas espirituales. Nosotros necesitamos confiar en el Señor. Yo no sé por qué situación difícil tú estarás pasando, pero si clamas a Dios, Dios te va a ayudar. En el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, mi querido hermano, el éxito está en que nosotros podamos confiar en nuestro Salvador. Sigamos adelante en nuestro estudio de la escuela sabática. Vamos a leer otra cita que está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 193. No comprendemos suficientemente el gran conflicto que pone frente a frente los ejércitos invisibles de los ángeles buenos y de los ángeles desleales. Los ángeles buenos y los malos luchan alrededor de cada hombre. No es un conflicto imaginario. No son batallas simuladas aquellas en que estamos empeñados. Tenemos que hacer frente a los adversarios más poderosos y nos incumbe decidir quiénes vencerán. Debemos hallar nuestra fuerza precisamente donde hallaron la suya los primeros discípulos. ¿Y qué dice aquí? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Mi querido hermano, esta lección nos enseña algo que debe quedar bien claro para nosotros. El conflicto no es imaginario. El conflicto es real. Hay ángeles buenos y ángeles malos que están luchando por cada uno de nosotros. Así que nosotros necesitamos entonces, dice esta cita, perseverar ¿cómo? Solos, unánime, dice aquí, en oración y en ruego. Los discípulos, cada uno de ellos murieron muertes terribles. Si las pudiéramos describir aquí nos asustaríamos. Sin embargo, estaban tan llenos del Espíritu Santo, creían tanto en su Maestro, que decidieron entregar su vida
por este evangelio. Esto es más allá de lo que podemos ver. Cristo nos ha prometido la victoria, la vida eterna. Por lo tanto, dice aquí que nosotros necesitamos hacer frente a estos adversarios más poderosos, y es a nosotros que nos incumbe decidir quiénes vencerán. Como dijo uno alguna vez, Dios dice que sí, Él vota para que tú seas salvo, el diablo vota que no, pero la decisión final, el libre albedrío, lo tenemos tú y yo. Necesitamos decidir a qué ejército vamos a pertenecer. Quiera Dios que nosotros podamos decidir hoy pasarnos al ejército de nuestro Salvador. Sigamos adelante en el estudio. El día martes 12 de septiembre tiene como título El conflicto de los siglos en la carta del apóstol San Pablo. El texto que estamos leyendo vez tras vez, yo le pido que lo lea todo porque se repite una y otra vez en cada día. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Pero vamos a leer aquí el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra todo el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una vez más, Pablo recopila los usos que hace Pablo del simbolismo militar. Vemos que él entiende muy bien el conflicto entre el bien y el mal, como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos hasta que uno gana la confrontación final. Esta guerra ha sido larga, desde que comenzó el pecado en el cielo hasta que aparezca el Señor Jesús por segunda vez. Realmente van más de 6.000 años de luchas, de batalla entre estos ejércitos. Personas a través de los siglos han decidido si se entregan a Cristo o no. Hoy la humanidad está más dura, es más difícil de escuchar el mensaje. Las profecías se están cumpliendo, pero tú y yo que somos cristianos, que las conocemos, hoy más que nunca debemos de entender este conflicto que está muy pronto a terminar y poder prepararnos para estar con Cristo por la eternidad. Aquí dice este poderoso pasaje que pues aunque andamos en la carne, aunque somos humanos, no militamos según la carne. No es según nuestra fuerza que vamos a la guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, mis queridos hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas son buenas noticias, no solamente de salvación, sino que en Cristo tenemos el poder para vencer al enemigo, para poder entregarnos a Él y vencernos a nosotros mismos, para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Pablo conocía este conflicto, pero también conocía la solución para que tú y yo podamos ser más que vencedores, mis queridos amigos. El día miércoles 13 de septiembre nos habla de pie en el antiguo campo de batalla. Aquí en este día se nos habla de tres cosas que el apóstol San Pablo toma del Antiguo Testamento. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder mantenernos victoriosos en esta guerra? Un autor que se llama Tucídides, que cita la lección de la escuela sabática, que es un autor clásico de la literatura bélica, destaca estas tres acciones que vamos a leer
en esta mañana para que podamos ser victoriosos. Los soldados deben cerrar con el enemigo. Esto significa que deben marchar al encuentro de su enemigo. O sea, debemos ser combatientes activos. Debemos ir a la guerra. Esto me hace recordar cuando el rey David no fue a la guerra. Cuando se quedó en ese balcón y vino Satanás y lo tentó a través de Betsabé y terminó pecando y realmente pasó momentos muy difíciles en esa situación en la cual él vivió. Perdió sus hijos. Realmente fue algo muy doloroso para aquel que, dice las Escrituras, llegó a pensar como pensaba Dios. Sin embargo, se descuidó, dejó de guerrear. Mis queridos hermanos, esta guerra no se va a acabar. Nosotros no tendremos paz hasta que Cristo venga. Estamos envueltos, y lo venimos repitiendo en esta lección de escuela sabática, en una guerra verdadera. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar cada día dispuestos a encarar a este enemigo. Sea en el trabajo, en el hogar, debemos ir a la guerra. Debemos ir con las armas que Dios nos ha dado y debemos estar activos, atacar al enemigo. ¿Cómo lo atacamos? Ya lo hemos estudiado predicando la palabra del Señor, con oración, mis queridos hermanos, testificando, estudiando la palabra del Señor, teniendo fe, velando en todo tiempo. Así que este consejo de Tesudides, que es un autor clásico de la milicia, nos dice que no debemos ser cristianos pasivos y esperar que el enemigo venga a atacarnos, sino que debemos estar envueltos en la batalla. Lo número 2 es, luego deben atacar y mantenerse firmes o defender nuestra posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Aquí nos manda que debemos estar firmes. Eso nos dice el apóstol San Pablo, firmes en el Señor. No debemos, mi querido hermano, por ninguna razón rendirnos. Debemos mantener nuestra posición. Muchas personas se van de la iglesia por las dificultades, por los problemas, por las divisiones que están existiendo. Pero tú y yo, que estamos estudiando esta lección de escuela sabática, debemos mantenernos firmes, porque la promesa viene de nuestro Señor Jesucristo. Debemos poner los ojos en Cristo Jesús. No importa lo que suceda. En el arca, ahí junto con Noé, habían animales, había situaciones difíciles, mis queridos, pero él estaba adentro. Dios había cerrado la puerta y de ahí no podía salir. Él había decidido salvarse. La iglesia es como un arca. Van a haber dificultades, van a haber problemas, pero aquel que mantiene sus ojos puestos en Jesús, aquel que se mantiene firme aún en los problemas difíciles, puede ser que en un momento en esas batallas nos podamos desanimar, pero mis queridos hermanos, debemos perseverar, porque la Biblia dice que el que persevera, no 2 meses, ni 3 meses, ni 10 años, ni 20, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos firmes. Y el punto número 3 dice que finalmente deben hacer retroceder al enemigo. El libro de Santiago dice que nosotros oramos al Señor, el diablo huirá de nosotros. Así que estas promesas son reales, están escritas en la palabra del Señor. Así que entonces debemos, con la predicación, con el estudio, con la fe en Cristo, hacer retroceder a nuestro enemigo. Son buenas nuevas. ¿No te alegra esto? Que en Cristo Jesús hay poder para que podamos avanzar en esta guerra y poder vencerlo aquí con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Otra cita más del espíritu de profecía que está en los lugares celestiales, en una matutina de la sierva de Dios, dice: ojalá pudiera trazar palabras que presentaran este asunto tal como es. Dios espera que sus soldados estén siempre en el puesto del deber.
nunca han de rendirse ante la tentación, nunca han de ser injustos, no han de rendirse ni han de huir confiando en la fuerza divina, han de mantener su integridad con una firmeza que no cederá una pulgada. Deben aferrarse bien a la palabra, escrito está. Así que mi querido hermano, ¿qué dice esta cita? Debemos nunca rendirnos, ni ante la tentación, ni ante la injusticia. No debemos de huir, debemos enfrentar a este enemigo con ¿qué cosa? La fuerza del Señor, dice aquí, con una firmeza que no cederá una pulgada. Debemos, dice aquí, aferrarnos a la palabra de Dios. Escrito está. Mis queridos hermanos, a mí me gusta esta cita. Me gusta lo que estamos estudiando porque me anima a seguir adelante. Hay esperanza para nosotros. Está en Cristo Jesús. No estamos solos. Dependemos de la fuerza del Señor. Por lo tanto, debemos confiar y permanecer en el puesto de batalla. El día jueves 14 de septiembre nos habla de la lucha contra los poderes del mal. Y aquí nos dice la lección de la escuela sabática que en sus amplias descripciones, todo nombre que se nombra, Efesios 1:21, los malos espíritus de los aires, Efesios 6:12, Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Sin embargo, en cualquier batalla, nunca es una buena estrategia subestimar las fuerzas del bando contrario. ¿Y qué bando contrario realmente está luchando con nosotros? En la lección daba una descripción, un cuadro, y estas son algunas cosas. Si estudiamos los libros de la Biblia, vamos a encontrar muchos nombres más que identifican a este enemigo: el mentiroso, el criminal, el asesino, el mentiroso. Realmente es un enemigo difícil, no debemos subestimarlo. Necesitamos en cada momento, como dice la lección, permanecer en Cristo. El que no permanece en Cristo, es más, la sierva de Dios dice que si dejamos de orar una sola hora, nosotros podemos ser vencidos. Por lo tanto, nuestra victoria está en que podamos permanecer constantemente aferrados de la mano del Señor. Vamos a leer dos pasajes que nos da la lección de la escuela sabática. Efesios 1:21, como ya lo mencionamos, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo, mis queridos hermanos, tiene el señorío, tiene el poder, tiene la autoridad, es el principal sobre todo nombre que se nombra en este siglo. Y aunque la Biblia llame al enemigo nuestro, que tiene cierta autoridad en este mundo, Cristo recuperó la tierra. Cristo, con su sangre en la cruz del Calvario, recuperó el poder. Y ese poder está a nuestra disposición. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y pronto vendrá a buscar a su pueblo y todos aquellos que se hayan alistado en el ejército celestial. Aquí en el versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya en una lección hablamos de este pasaje. Tú y yo somos cartas abiertas al Señor. Tú y yo somos un espectáculo para el universo. Con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios, damos a conocer no solamente a las personas, a los humanos que viven en esta tierra, del poder y la sabiduría de Dios, sino también a esos ángeles, a esos demonios caídos que tratan de destruir la iglesia, que en Cristo Jesús, la multiforme de sabiduría, la iglesia la da a conocer. Así que, mi querido hermano, yo creo que esta lección ha sido una lección en la cual nosotros podemos encontrar aliento, podemos encontrar fe, mis queridos hermanos.
Yo realmente le suplico que usted pueda estudiarla por usted mismo, que pueda repasarla, que pueda descubrir aquí todas estas promesas que se nos dan de victoria en Cristo Jesús. Es cierto, la guerra es difícil. Pasará el pueblo de Dios en los últimos días por momentos muy difíciles, pero si así como estudiamos en esta escuela sabática, cuando el ejército estaba por destruir al profeta Eliseo, él tenía paz, porque él podía ver por la fe cosas que su siervo no podía ver. Tuvo que orar al Señor para que le abriera los ojos y se pudiera dar cuenta en medio de su miedo y preocupación que el ejército que estaba con ellos era más grande que el ejército que había mandado el rey de Asiria. ¿Por qué no le pedimos a Dios que abra nuestros ojos? No para ver el ejército de los malos, ya sabemos que existe el mal, pero ¿por qué no le pedimos a Dios en esta semana, al estudiar su lección y que sea una oración nuestra, de suplicarle al Señor que nos abra los ojos y podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo? Y le dejo este pasaje que me gusta mucho. Está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo número 4. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Napoleón Bonaparte dijo que la fuerza principal del ejército era que todo combatiente pudiera obtener de su capitán una obediencia instantánea y perfecta, que las órdenes fueran cumplidas sin murmuración, sin hesitación. Aquí está la clave para que podamos vencer a nuestro enemigo, que ya Cristo lo venció. Escuchar la voz de Dios, vivir en Cristo, entregarnos a Él. Que Dios te ayude en esta semana. Como ya dije, no sé por qué situación tú estarás pasando, pero lo que yo sí sé es que el ejército celestial está dispuesto para ayudarlo. Invócalo, Él vendrá. Y si el mismo Señor Jesús tiene que venir a defenderte, así como defendió a los 3 jóvenes hebreos cuando fueron introducidos en ese horno de fuego, Dios vendrá a tu auxilio, vendrá en mi auxilio. Y aún a veces, aunque las cosas no sucedan como nosotros pensamos, la palabra del Señor dice que todas las cosas a los que aman a Dios de acuerdo a su propósito les ayudan a bien. Y el propósito de Dios es que tú y yo seamos salvos. Deseo que pases un feliz día de preparación. Deseo que pases un feliz sábado y que de verdad puedas entender que esta guerra es una guerra real. Si entendemos esto, la única solución para poder permanecer en esta guerra sin perder batallas es permanecer en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, y que pases un feliz día, una feliz semana. El Señor los bendiga y nos vemos en la próxima lección de la escuela sabática.